Venezuela, quiero hacer mi comentario y por supuesto mi comentario estará referido al proceso electoral, sus resultados, unas primeras lecturas que se hacen siempre de estos eventos tan importantes en un país. Pues podríamos decir que la abstención, la división opositora, son dos factores muy importantes en el triunfo que ha obtenido el chavismo, sin demeritar situaciones concretas como el hecho de que el chavismo es una fuerza viva en el país, que tiene su piso político y tiene su presencia. Sin demeritar eso, es evidente que las victorias del chavismo en distintos estados del país descansaron en buena medida en la división opositora, en esa guerra entre factores opositores que son capaces de sentarse con el gobierno, pero no son capaces de sentarse entre ellos, que son capaces de, al sentarse con el gobierno, reconocerlo, pero no son capaces de reconocer que hay opositores que piensan distinto, que tienen pensamientos, estrategias, tácticas distintas, que tienen visiones distintas. Pues eso le pasó factura a la oposición ayer, la división. Divide y perderás, dije anoche y lo repito en el día de hoy, en este comentario. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, en materia de división, las cuentas irán mostrando muchas cosas. Se dice, por ejemplo, que entre 15 y 17 estados podrían haberse ganado si la oposición iba unificada en torno a una sola alternativa, ¿verdad? Pero también hay lecturas interesantes sobre lo que ha pasado a nivel municipal, nuevos liderazgos que surgen, ¿verdad? Se dice que la oposición puede terminar ganando cerca de 100 alcaldías, ¿verdad? También eso está por verificarse con las cifras definitivas, pero ¿qué nos revela este proceso además? Bueno, que hubo un Consejo Nacional Electoral con todas las críticas que se puedan hacer, que seguramente irán surgiendo en el camino, que cumplió la tarea de llevar a cabo este proceso en medio de muy pocas irregularidades, algunas quizás más serias que otras, pero en general, pues son resultados que están a la vista. Además hay una amplia observación internacional. Veremos cómo va a ser el informe de la observación de la Unión Europea, que es la que más le preocupa al gobierno, ¿verdad? Decía Jorge Rodríguez que los mirones son de palo, ¿verdad? Pero en este caso yo no creo que hay que darle palo a los mirones, sino atender las observaciones que estos representantes de distintas organizaciones internacionales han venido haciendo y que seguramente se van a manifestar plenamente en el día de hoy, como acabamos de ver hace un instante en el canal. Es decir, el proceso todavía da para muchas lecturas, pero hay algo muy importante. El voto como mecanismo de cambio, como mecanismo de expresión, sigue siendo la vía principal que los venezolanos quieren, más allá de la abstención, porque hay que también desgranar la abstención en cuanto a los venezolanos que están en Venezuela y los que se fueron del país por causas económicas, políticas u otras razones y que suman varios millones. Esos varios millones, entre ellos quienes están en el registro electoral, no pueden ser contabilizados como abstención, digamos, porque no están en Venezuela, pero evidentemente son venezolanos que cuentan y que seguramente habrá que crear condiciones para que puedan expresarse en procesos electorales nacionales. También quiero decir que hoy 22 de noviembre, arrancó el 2024, ya comienza la carrera presidencial, la oposición tiene opciones también para ese momento. No crean que es que la oposición se acabó en Venezuela y que todo el camino va a ser fácil. Si la oposición se pone de acuerdo, pues al gobierno le va a costar también obtener una victoria como la que obtuvo ahora y cuidado si obtener una victoria, ¿verdad? Eso está por ver, si lo vamos a conversar con nuestro invitado Alejandro Terán. Yo quiero dejar mi comentario hasta hoy reconociendo el carácter cívico de nuestro pueblo, alertando sobre aquellas zonas donde haya dudas con respecto a los resultados, que se aclaren cuanto antes, ¿verdad? Que se verifiquen bien los reclamos de la sociedad. Ayer hubo unos reclamos en el estado Lara, con respecto a que los centros cerraron muy tarde, hay que hacerle caso al árbitro electoral. Si el árbitro dice que los centros deben cerrar, eso tiene que cerrarse, ¿verdad? No puede haber una autoridad sobre esas decisiones. Y con respecto, pues, a los resultados, por ejemplo, en el caso de Lara y de Táchira y otras regiones del país, hay que decirlo claramente. En el caso de Táchira, el resultado obedece a una alianza de hecho entre Freddy Bernal y el que llegó de tercero. Y en el caso de Lara, igual. Una alianza entre el PSUV y el que llegó de tercero. Y lo mismo puede decirse de otras regiones del país, ¿verdad? Y también, bueno, decir que en algunos casos la Alianza Democrática también ha podido haber apoyado candidatos que tenían opción, pero esto forma parte del conflicto interno de los venezolanos, de los venezolanos opositores, que es un conflicto interno que lamentablemente no toma como prioridad las necesidades de los venezolanos, porque si esa fuera la prioridad, no vemos en la novela mirandina, no vemos estos espectáculos de división y de dispersión en todo el país. Y lo otro es que hay que desechar las ilusiones de caminos alternos para la toma del poder, de invasiones, de golpes de Estado, de conspiraciones, de interinatos que son prácticamente una caricatura
en concreto en la realidad venezolana. Es decir, hay que ponerse los pantalones para asumir la ruta electoral definitivamente y hacer el trabajo político que hay que hacer, el trabajo casa por casa, el trabajo de propuesta, el trabajo de aterrizar con una política y una estrategia que sea atractiva para los venezolanos. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.